Buen día para todos. Hoy vamos a hablar sobre eh, la reglamentación de los bifenilpoliclorados en Colombia y los plazos, los tiempos de cumplimiento de acuerdo a las resoluciones 0322 y 1741. Primero que todo vamos a recordemos que los bifenilpoliclorados son sustancias tóxicas y peligrosas que no son solubles en medio acuoso, sino que son solubles en grasas, en aceites. Son muy resistentes a la degradación en aire, en agua, en suelo y en organismos durante meses e inclusive durante años. Debido a las afectaciones que han ocasionado al medio ambiente, a la comunidad internacional, se buscó la protección de recursos naturales y de los seres humanos que sustenten la vida en el planeta, lo que ya hemos visto durante mucho tiempo. El año pasado, por ejemplo, hubo la Convención de París, que fue donde buscaban mitigar de alguna forma los efectos que nosotros como seres humanos hemos producido en el ambiente y en los cuales hemos venido. Con los bifenilpoliclorados venimos desde mucho más atrás, desde los 80, de acuerdo a un convenio que se llama el Convenio de Estocolmo. Entonces, pues vamos a hablar primero las generalidades, por qué son así, cómo cumplimos, dónde llegamos. Cristian, si puede pasar, por favor. Entonces, ¿qué son los bifenilpoliclorados? Son compuestos orgánicos que contienen cloro. Contienen dos anillos de benceno unidos por un carbono, y en estas uniones donde normalmente en esos bencenos hay hidrógenos, son sustituidos por cloros. Puede llegar a haber hasta 209 combinaciones que se llaman químicamente congéneres. Esta es la fórmula química y las propiedades de ellos cambian dependiendo de la cantidad de cloros que ellos tengan. Vale la pena resaltar inclusive que para nosotros en química a veces puede haber una sustancia que tenga la misma cantidad de cloros ubicados dentro del mismo carbono y es diferente si está hacia arriba o está hacia abajo. La dirección del enlace químico hace que tengan propiedades diferentes. Eso lo se puede ver mucho en la naturaleza, es donde más existe, y hay sustancias que inclusive hay unas que son medicamentos porque tienen el enlace hacia arriba, y en cambio la otra es un veneno porque lo tienen hacia abajo. Eso mismo similar pasa con los bifenilpoliclorados. Recordemos que los bifenilpoliclorados industrialmente solamente se utilizaban determinada cantidad y que lo hacían en mezclas. Normalmente los que más se utilizaron fueron el 1242, el 1254 y el 1260. Pero algunos se utilizaron también a nivel industrial, no solo a nivel eléctrico, y llegaron a terminar en sector eléctrico también, como el 1221, el 1232, el 1248 y el 1016, que son los más usados. Entonces son más nombres comerciales que otra cosa, no se refiere a nombre químico. Y esa parte del 21, 32, 42 se refiere al porcentaje de cloro que tiene la molécula. O sea, la molécula que más tiene es el 1260, que es el más común de todos. Sigamos, Cristian. ¿Qué propiedades tienen? Son muy volátiles a condiciones normales. Es decir, no puedo incendiarlos, no los puedo oler. Son muy resistentes al fuego, no se queman fácilmente. No conducen energía eléctrica. Como no conducen energía eléctrica, son muy buenos dieléctricos. No son solubles en agua, como les decía. La molécula, a pesar de tener cloro, que es una sustancia que es muy polar, los cloros prácticamente entre ellos se anulan y hacen que no sea polar, y eso hace que no sean solubles en agua, porque el agua es una sustancia que es muy polar. Cristian.
son muy estables químicamente y son muy estables químicamente porque tienen cloro. Cuando yo tengo un hidrocarburo, que es el caso del aceite aislante, el oxígeno puede desplazar ese hidrógeno y al desplazar el hidrógeno lo oxida, lo convierte en otra sustancia como un alcohol, un aldehído o una acetona. Pero cuando es el cloro el que está en lugar del hidrógeno, es muy difícil sacarlo porque el cloro tiene mucha fuerza química. Eso se llama electronegatividad, para los que se acuerden un poco de su química. Entonces no lo deja sacar. Luego es una sustancia que es muy estable. Químicamente no lo puedo sacar. Si no lo puedo oxidar, por eso es que también tiene un punto de inflamación muy alto, un punto de ebullición muy alto. Para hervir tiene un punto de ebullición casi de 800 grados. No es inflamable. Es muy buena aislante. Y es muy buena aislante porque no es polar, Cristian. La historia de los PCBs. Los PCBs fueron sintetizados por primera vez a nivel de laboratorio en Alemania por los científicos Smith y Schulz, utilizando benceno y cloruro férrico. Los calentaban y producían moléculas que tenían unas muy buenas propiedades. Luego al tratar de encontrar qué eran esas moléculas, se dieron cuenta que habían descubierto los bifenilpoliclorados. En principio se fabricaron solamente en laboratorio, pero ya más o menos a principios del siglo XX, en 1910, 1920, una empresa pequeña que se llamaba Suantes en Estados Unidos los empezó a fabricar, puso las plantas piloto y industrializó el proceso. Y esa empresa fue comprada por uno de los gigantes del mundo, que es la Monsanto, que fue realmente la que lo masificó en todo el mundo, la que hizo que los bifenilpoliclorados tuvieran el uso, sobre todo en sector eléctrico, por buenos aislantes, porque eran muy económicos por el hecho de que no se oxidaban, luego no necesitaban mantenimiento, porque eran muy buenos porque no se incendiaban prácticamente, luego no necesitaban todos los controles que podría tener un derivado del petróleo. Como hasta 1968, realmente nadie se daba cuenta de qué efectos podían tener los bifenilpoliclorados fuera de los efectos industriales que eran muy buenos. En 1968 hubo un incidente en una plantación de arroz en un pueblo de Japón que se llama Yushu. Un transformador que tenía bifenilpoliclorado se explotó y todo cayó al piso en donde había un sembrado de arroz. Después de unos años empezaron a dar cuenta que estaban apareciendo fetos con malformaciones, que a las personas les estaba dando una enfermedad que se llama cloracné y otros tipos de efectos sobre la salud. Entonces ya la comunidad científica empezó a inquietarse sobre lo que estaba pasando. En 1970 se logró la máxima producción de PCBs con 61.000 toneladas. Y en 1974 volvió a pasar otro incidente, ahorita sí en Inglaterra, en Leicester. En 1979 en Estados Unidos empezaron a dar cuenta que las personas que trabajaban en el sector eléctrico y que estaban cerca de los transformadores, sobre todo en la parte de mantenimiento, estaban sufriendo enfermedades hepáticas, cirrosis hepática y cáncer, que terminaba en cáncer. Esto llamó la atención y empezaron como a aislar un poco el problema y se dieron cuenta de algo que desde la química anterior, todos los compuestos aromáticos que tienen cloro son tóxicos al hígado. No solamente, pero si adicionalmente tienen benceno, se convierten en más tóxicos porque los potencia. Y los bifenilpoliclorados tenían estas dos condiciones. En 1982 la humanidad ya empezó a mirar cuáles eran, qué compuestos, por qué estábamos contaminando tanto. Ya empezamos a mirar que a nivel industrial
se estaba contaminando mucho el planeta, estábamos perjudicando la salud del ser humano, y entonces se firmó el Convenio de Estocolmo, en el cual surgieron las 12 primeras sustancias que llamaron los COPs, compuestos organopersistentes, o sea, compuestos que eran orgánicos y que persistían en el ambiente y que adicionalmente atacaban al ser humano de alguna manera. Dentro de esta lista de estos compuestos, el primero que salieron fueron los bifenilpoliclorados. Ya en 1998 se firmó el Convenio de Basilea, que es un convenio que en principio no tendría nada que ver con los bifenilpoliclorados, porque es un convenio que se firmó entre los países para poder transportar en las aguas territoriales de ellos sustancias que fueran muy tóxicas. En principio no tenían nada que ver, pero luego, cuando ya lo utilizaron como una herramienta, se dieron cuenta pues que era básico, porque los bifenilpoliclorados, en principio, los únicos países que tenían la tecnología para eliminarlos fueron los mismos países que los produjeron, o sea, países de Europa, Estados Unidos, Canadá, y entonces la forma más fácil de transportar esos desechos era en barco, pero se necesitaba una herramienta para poderlos transportar en aguas territoriales de diferentes países, y ahí fue donde nació el Convenio de Basilea, que realmente es el que termina como dándole más vida al Convenio de Estocolmo, no solo con los PCB, sino con todas las sustancias peligrosas de los COPs. Cristian. Los PCBs tienen varios efectos en el ser humano. Las personas que están en contacto cercano con los bifenilpoliclorados pueden tener problemas en la salud para reproducirse. Como les decía ahorita, pueden sufrir de determinados efectos de cáncer. Los bifenilpoliclorados se alojan más que todo en el hígado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos grandes filtros en nuestro cuerpo. Uno es el hígado y el otro son los riñones. Vale la pena decir que si nosotros no tuviéramos hígado, no tuviéramos riñones, no sería posible la vida de nosotros. Por eso una persona que tiene cáncer hepático o que pierde la función de los dos riñones, porque nosotros podemos trabajar con un solo riñón, no es posible que tenga vida. Si ataca este tipo de cosas, puede producir, en principio, cuando no, el efecto es algo de irritación en la piel, en los ojos, en la nariz, en la garganta, puede causar náuseas, vómitos, puede atacar el sistema inmune. Y vale la pena aclarar también que los bifenilpoliclorados no solamente tienen efectos en el ser humano, sino que tiene efectos en toda la cadena alimenticia y toda la cadena, digámoslo, vegetal y animal, para no hablar solamente de cadena alimenticia, porque ellos tienen unos efectos que se llaman la bioconcentración y la biomagnificación. ¿Qué quiere decir eso? Así como nosotros no podemos eliminar los bifenilpoliclorados, sino que se nos pueden ir acumulando en el hígado, en los animales y en las plantas tampoco es eliminable. Como no es eliminable, entonces eso se va concentrando a medida que uno va consumiendo al otro. Yo consumo a un animal que está por debajo de mi cadena alimenticia, entonces yo voy a consumir el de él y me voy a consumir más. Se llama bioconcentración y biomagnificación. Esto es una de las cosas que hace que al llegar al ser humano, si llega a través de la cadena alimenticia la contaminación con bifenilpoliclorados, sea más grande que la que era en principio digamos, en el ser vivo de la cadena alimenticia inferior. Cristian. ¿Cuáles fueron los principales usos que le dieron a los bifenilpoliclorados? Hubo usos en tres tipos, sobre todo en instalaciones eléctricas e industriales. Entonces, primero en sistemas cerrados.
¿Qué son los sistemas cerrados? Son unidades selladas, en donde los PCBs no, es muy difícil que se liberen, se mantienen encerrados, salvo cuando hay actividades de mantenimiento o reparación, o si el equipo sufriera un daño o un incendio. ¿En dónde están ubicados? En instalaciones cerradas o en instalaciones industriales de tipo eléctrico o de tipo industrial. Por ejemplo, en transformadores, capacitores sellados, en balastos pequeños, en reactancias, en lámparas, y en industriales, pues también en transformadores, en reactores, en reguladores, en disyuntores, en todo este tipo de equipos que en principio yo no tendría por qué destaparlos, no tendría, y no tendrían muchos de ellos usos fuera de al ambiente, ¿sí? Sino que están en un sitio cerrado, Cristian. Otros sistemas que son parcialmente cerrados, que son aplicaciones en las cuales los PCBs normalmente no están expuestos al ambiente directamente, y depende de las condiciones en las que te dice el equipo, se podría llegar a liberar. También hay transformadores, en algunos casos, por ejemplo, hay unos sitios que están cerrados, pero en ocasiones necesito abrirlos al ambiente, entonces hay una puerta, hay algo que al abrirlo le da salida directamente al ambiente. Y las otras son los sistemas abiertos. Los PCBs, hay productos que se encuentran en contacto con el ambiente y por ende con el ser humano. Yo puedo tener contacto con este tipo, lo que ustedes ven acá en la presentación, con PCBs que están en plastificantes, que están en recubiertos, en aislamientos, en adhesivos, que están muchos de ellos al aire libre y que yo los puedo estar en ocasiones hasta manipulando, o por lo menos estoy pasando cerca de ellos porque están al ambiente. Por ejemplo, un plastificante. Yo puedo tener un polímero de PVC, unas juntas de unión, puedo tener una pintura porque eran muy buenos imprimantes, puedo tener un sistema de aislamiento que esté al aire libre y yo estaría cerca de ellos y estaría en relativo contacto con ellos a nivel del ambiente porque los tengo afuera. Esos ya los tengo afuera, Cristian. El sector eléctrico es el sector que más utilizó los bifenilpoliclorados y se utilizaron principalmente en equipos que nosotros pues conocemos mucho, en transformadores, en condensadores, en reconectadores, recolectores, reguladores, en interruptores, en todo este tipo de equipos. Y como nos damos cuenta, cuando en principio se utilizaban en equipos que no tenían una gran potencia, pero ya se van a dar cuenta más adelante que así no tuvieran un gran tamaño, una gran potencia, hablo de potencia eléctrica, sí tenían una gran concentración y tenían un gran poder de contaminar. Cristian. En principio se crearon unas pruebas para poderlos reconocer. Esas pruebas, hay tres tipos de pruebas: análisis cualitativo, análisis semi-cuantitativo y análisis cuantitativo, y se utilizaban para aceites en servicio, para aceites usados, para materiales de desecho. Y los análisis cualitativo y semi-cualitativo se utilizaban en principio para yo saber, para mí, antes de que existiera la legislación, qué tan contaminado estaba un determinado equipo, sobre todo, o un aceite, un líquido, sobre todo. Y ya el análisis cuantitativo me servía para poder tener la cantidad, la concentración que tenía. ¿Listo, Cristian? Aquí hay un pequeño error, acá dice análisis cualitativo, me disculpan porque cometí un error ahí. Entonces, en análisis cuantitativo, nosotros lo conocemos como kit de Excel, principalmente. ¿Qué es lo que pasa?
hay un reactivo que tiene una concentración, como aparece acá, 20, 50, 500 partes por millón. ¿Qué es lo que pasa? Ahí hay sodio metálico, el sodio en contacto con una pequeña cantidad de agua que está en el reactivo, y el aceite hace que haya una descomposición y se liberen las moléculas de cloruro orgánico y se conviertan en inorgánico. Y luego lo detecta por una reacción de acidez o basicidad, en el cual si el color del kit me da morado, rosado, por, bueno, digamos violeta, es negativo, o sea que la concentración es inferior a lo que diga acá, a 50, a 20 o a 500. Y si me da blanco, hay otro tipo de reacción, y en esa reacción yo puedo decir que es sospechoso de estar contaminado. No puedo decir que está contaminado, y siempre lo que debo decir es paso a mandar a hacer una cromatografía de gases para análisis de PCBs y poderlo confirmar. Cristian. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Que es muy fácil de hacer. Esto lo puede aprender a hacer, digamos, una persona técnica, cualquier persona técnica, cualquier persona que tenga conocimiento. No necesariamente tiene que ser un químico. Es muy fácil, digamos que a las personas con las que yo entré en un laboratorio, en una hora lo aprenden a hacer, y lo aprenden a hacer muy bien. Tienen un costo muy bajo. Es muy rápido de hacer. Yo no necesito experiencia para poder realizar este tipo de ensayos por lo fácil. Siguiente. El semicuantitativo. El semicuantitativo tiene algo muy importante, que es que hay un electrodo, lo pueden ver acá en la imagen que está en la derecha. Ese electrodo sirve para determinar cloro. Detecta el ion cloruro. Entonces yo hago una reacción en la cual hago algo parecido a lo que dice en el cualitativo, los separo, los cloruros, y él me lo detecta. Está calibrado para detectar como si existiera la molécula en forma del aroclor 1242. Él la puede encontrar y me da un valor. Ese valor ya no es menor que 50, menor que 20, menor que 500, sino que me da 45, 56, 57. Y entonces me da una idea. Muchos tenían el concepto errado de que era un análisis cuantitativo porque me da un valor. Y realmente no es cuantitativo, porque es que no está detectando la molécula, solamente está detectando el ion cloruro. Es muy fácil de hacer, igual tiene la misma ventaja. Es rápido y se puede hacer en campo también. Es un poquito más difícil de hacer que el cualitativo, pero no es tanta la diferencia. Siguiente. Y ahora sí, el análisis cuantitativo de bifenilpoliclorados. Hay varios métodos de diferentes normas. Sin embargo, la norma que más se utiliza, por lo menos en esta parte del mundo, es la STMD 4059-00. Y es el único que en este momento me permite a mí clasificar elementos como libres de bifenilpoliclorados. ¿Por qué? Porque a partir de la resolución 222 de 2011, los análisis cualitativos y cuantitativos solamente son válidos internamente, no sirven para mostrarlos a un tercero. Entonces, como no se pueden mostrar a un tercero, el único análisis que quedó para dar un resultado concluyente son el análisis de cromatografía de gases para análisis cuantitativo de PCBs bajo norma STM de 4059, y adicionalmente el laboratorio tiene que estar acreditado en Colombia ante el IDEAM. Siguiente. Este es el equipo, uno de los equipos con el cual
se hace el ensayo, tiene una columna que me sirve para separar las mezclas de bifenil policlorados y un detector que se llama un detector de captura electrónica. El detector de captura electrónica tiene un compuesto a base de níquel y ese compuesto a base de níquel es capaz, ese sí es capaz, hace lo que no hace el oxígeno, de quitarle un electrón al cloro para poderlo detectar. Siguiente. Aquí podemos ver cómo se hace el ensayo. Ahí está el laboratorio de Transequipos. Hay una bandeja que tiene para aproximadamente 150 muestras. Y el equipo de aquí, el equipo inyecta un microlitro de muestra. A partir de ese microlitro entran a una columna, la columna los separa y el detector me los separa. Siguiente. Eso hace que en el equipo se dé unas señales. Este tipo de señales son las que dan. Aquí en este momento estamos viendo un Aeroclor 1260. Nosotros, para poderlos identificar, es por el tiempo en el cual salen ellos. Pero para poderlo cuantificar tenemos que escoger 6 de los picos y hacer la integral bajo la curva. Eso es comparado con un material de referencia certificado de este Aeroclor, y así es como podemos primero identificarlo y segundo cuantificarlo. La gran diferencia que tiene con los métodos cualitativo y cuantitativo es que aquí sí estamos comparando directamente con la molécula del Aeroclor. Siguiente. Este es simplemente un reporte de análisis de contenido de PCBs emitido por el laboratorio de Transequipos, en el cual se puede ver que está acreditado por el IDEAM. Siguiente. Ahorita vamos a mirar sobre el marco para la gestión ambiental de residuos peligrosos y PCBs en Colombia. Nosotros nos basamos, primero que todo, la ley materna de toda la legislación que existe en Colombia es el Convenio de Estocolmo. Cuando realmente Colombia se adhirió al Convenio de Estocolmo, en el 2010 fue que Colombia realmente se adhirió bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. De todas maneras, hay unas legislaciones que tienen que ver, por ejemplo, el convenio de Basilea, el convenio de Rotterdam. Acordémonos que el convenio de Basilea es del control de movimientos transfronterizos y desechos peligrosos para su eliminación, que como les decía fue el que le dio vida real al convenio de Estocolmo. Y el convenio de Rotterdam fue el procedimiento por consentimiento para el comercio internacional de productos químicos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente, promovido por la FAO y a través de PENUMA, que es la parte de las Naciones Unidas que trabaja para la parte de alimentos. Siguiente. En cuanto a la legislación colombiana, en la legislación colombiana se ratificaron el convenio de Basilea de movimiento de desechos fronterizos mediante la ley 253 de 96, perdón. El decreto 1609 de 2002, que es el movimiento de transporte de mercancías peligrosas dentro del país. El decreto 4741 de 2005, donde se empezó a reglamentar el manejo de residuos peligrosos y su gestión en Colombia, y la ley 1196 de 2008, acuerdos para el manejo de los COPs en Colombia. Siguiente. Y ya en 2011 nació, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, nació la resolución 222, que fue la que ratificó el convenio de Estocolmo, y luego la 1741 de 2016, que lo que hizo fue complementar la resolución
222. Vale la pena aclarar que la resolución 1741 no eliminó a la 222, lo que hizo fue complementarla y mejorarla. Se realizó un plan para la gestión integral de los PCBs. Se evidencia el inventario nacional preliminar de PCBs en cabeza del IDEAM. El Ministerio de Ambiente le delegó esa función al IDEAM y el IDEAM utiliza la herramienta del Ministerio de trabajar con las corporaciones autónomas para hacer la vigilancia. Tenemos una fecha de eliminación de uso de los bifenil policlorados del 2025 que ya vamos a mirar más a fondo, y en el 2028 existe una obligación de eliminar todos los desechos y residuos de PCBs de la faz del país. Siguiente. Se sacó un plan nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo, en el cual apareció que se debían identificar las existencias de los bifenil policlorados y que bifenil policlorado era todo equipo que contenga un fluido aislante que yo no pueda probar que no está contaminado. Todos en principio estaban contaminados. Se sacaron las medidas de prevención para minimizar el riesgo del uso y mantenimiento, manipulación y transporte, y con base en esto para hacer una reducción del riesgo, para desactivar los equipos eléctricos o industriales que tuvieran bifenil policlorados, y luego la etapa de eliminación de los equipos, aceites y desechos que estén contaminados con bifenil policlorados de manera ambientalmente segura. Siguiente. De acuerdo a la resolución 222 de 2011 y teniendo en cuenta el convenio de Estocolmo, se clasificaron los bifenil policlorados o los equipos que contienen bifenil policlorados en 4 grandes grupos, teniendo en cuenta su manejo y que nos permitía el convenio de Estocolmo. El primero, el grupo 1, equipos fabricados con PCBs y desechos contaminados con PCBs que contienen más del 10%, o sea, más de 100.000 partes por millón en peso de bifenil policlorados. Eso se consideran prácticamente puros. El grupo 2, equipos o desechos que contienen o pueden contener bifenil policlorados en concentraciones entre 500 partes por millón y 100.000 partes por millón. Grupo 3, equipos y desechos contaminados con PCBs que contienen entre más de 50 y menos de 500 partes por millón. Y grupo 4, que son equipos y o desechos que contengan concentraciones inferiores a 50 partes por millón y que se consideran libres de PCBs. Más adelante, en la resolución 1741, se le dio una legislación especial al grupo 3. Es que los equipos que contengan bifenil policlorados por encima de 50, pero por debajo de 500, pueden realizarse un mantenimiento que se llama retrofilling o retrollenado, en el cual consiste en lavar el equipo con aceite nuevo, eliminarlo, sacarlo para disposición y después de unos meses volver a medir el contenido de PCBs. Por teoría de física se produce ahí un proceso que se llama lixiviación, en el cual todos los agentes porosos del equipo le van a soltar los PCBs con los que ellos quedaron atrapados, y se supone por teoría que es hasta el 10%. Luego un transformador que tenía menos de 500 partes por millón, si yo le hago el retrofilling va a quedar por debajo de 50 y lo podría clasificar ya en grupo 4. Por ley no se puede hacer este tipo de tratamiento sino una sola vez en la vida, porque si no es un delito. Siguiente. Igual el IDEAM creó una base de datos para poder capturar la información de el inventario de los bifenil policlorados
de las existencias de equipo, de las existencias de este tipo de elementos, para hacerle seguimiento a la marcación, porque tenemos que hacerle marcación a estos equipos para identificarlos si están libres, si están contaminados, cuáles, y poderlos aislar, y las acciones finales de retiro y uso de eliminación final. Como les decía, el ministerio y el IDEAM en esta parte se toman la parte de vigilancia no a través directa de ellos, sino a través de las corporaciones autónomas. Siguiente. El inventario simplemente es ingresar vía web una o todas las variables exigidas por cada equipo y o desecho, que acá pues no vamos a hablar, y que me permite guardarla de dos maneras. Yo puedo guardar equipo por equipo o lo puedo guardar masivamente habiendo hecho uso de una herramienta de un programa que es similar al Excel para subirlo a la base de datos del IDEAM y que él me lo cargue. Siguiente. Metas de marcado, retiro y uso y eliminación. Entonces, hay unas metas. Entonces, Colombia se comprometió a esto, que para el 2016 el 30% del total del inventario de equipos susceptibles de tener PCBs o todos ya deberían estar en la base de datos del IDEAM. El hecho de que estén en la base de datos del IDEAM quiere decir que ya estaban analizadas en laboratorios acreditados y que yo ya tenía una prueba de que o no estaba contaminado o sabía qué cantidad tenía. Para el 2020 debería tener el 60% del total del inventario de estos equipos, máximo para el 31 de diciembre. Para el 2024, 31 de diciembre, yo ya debería tener el 100% del inventario de estos equipos. ¿Por qué? Porque en el 2025 yo ya debería haber retirado todos los equipos que contengan bifenil policlorados para poder cumplir con la legislación. Tengamos en cuenta una cosa, de todas maneras, el que se comprometió fue el país, pero el país es cada uno de los propietarios a través de la resolución 222 y de la 1741. Siguiente. Hay unas metas que salen de las metas de inventarios, que son las metas de marcado. Yo debo poder tener todos mis equipos identificados. ¿Cuándo? En 2017. Si yo los marqué a 31 de diciembre de 2016, en el 2017 ya los debo tener marcados, ya deben estar identificados los que yo había inventariado en el 2000, les hice el análisis, los saqué. En el 2022, todos los que yo identifiqué en el 2020. Y aquí sí, para el 2028 me dan el total de todos ya deberían estar identificados, marcados, de los que yo terminé en el 2024, el 31 de diciembre. Y para todos, a 31 de diciembre del 2028, debo tener marcados, separados y totalmente eliminados, ya no deben estar en ninguna parte para el 31 de diciembre de 2028. Ese es el compromiso que tiene Colombia. Siguiente. Acá estamos hablando simplemente de la parte de captura de información en el inventario del IDEAM, cómo identificar los equipos que tienen elementos contaminados con PCBs, el seguimiento que vamos a hacer a la marcación y luego las acciones finales para retiro de uso y eliminación final de los bifenilpoliclorados. Siguiente. Siguiente, Cristian. Hay otras obligaciones que no son. Debo tomar todas las medidas necesarias para reducir el riesgo por derrames de los equipos que están contaminados con PCBs. Cuando se realicen actividades de mantenimiento, reparación, el propietario del equipo debe verificar con el proveedor el contenido de PCBs al principio y al final del mantenimiento
yo debo asegurar, en principio, que yo le entregué a mi proveedor mi equipo libre de PCBs y él me debe asegurar al final, igual que él me entregó un equipo que está libre de bifenil policlorado. Siguiente. Acá tenemos el resumen de todas las actividades que se requieren para el cumplimiento de esta legislación. Toma de muestras. Recordemos que la toma de muestras, las muestras deben ser tomadas por personal que esté certificado en competencias laborales por el SENA. El SENA es la entidad que certifica en Colombia para realizar eso, y eso está en la resolución 222 del 2011. Nosotros como Transequipos siempre tenemos un grupo de personas certificadas para muestreo de fluidos aislantes y de sustancias sólidas también. Y la identificación de los equipos que puedan contener o no contener bifenil policlorados. La ubicación geográfica, es decir, yo debo tener vía un GPS cuál es la ubicación en el mundo de mi equipo. La caracterización, y aquí ya sí es con la resolución por cromatografía de gases, la clasificación, grupo 1, grupo 2, grupo 3 o 4. Con base en eso yo lo voy a colocar en el inventario de PCBs ante el IDEAM y debo marcar el equipo y los desechos. Hay unas placas, el IDEAM sacó unos manuales en donde está todo lo del manejo, mantenimiento marcado de bifenil policlorados. Debo tener un conocimiento de cómo debo almacenar mis equipos y los desechos, y si yo voy a transportar en territorio nacional, cómo lo puedo transportar, con qué compañía lo puedo transportar, que cumplan con la legislación colombiana para poder hacer la disposición final adecuada ambientalmente en Colombia o en el exterior. Y una vez que ya los haya dispuesto, que haya hecho el tratamiento, haya demostrado que mi equipo ya no está contaminado o que no existe el contaminado, hacer la cancelación del inventario ante el IDEAM. Vamos a hablar un poco de la disposición de bifenil policlorados. Hay unos métodos, hay tres tipos de grandes de tratamiento. El primero es tratamiento físico, que es tratar con solventes, hacer el tratamiento que les había comentado, que es el retrofilling, que se permite para transformadores de más de 500 kVA, que tengan menos de 500 partes por millón y más de 50. Extracción con solventes. De estos ya hay tratamientos que se hacen acá en Colombia, algunas empresas colombianas lo hacen. Tratamiento químico con sodio metálico o en fase gaseosa. Reducción con agua supercrítica, que hay un proyecto de la Universidad del Valle en convenio con la CBC y con Celsia, en el cual hacen esto, y estaba, hasta donde yo supe, a nivel de planta piloto, pero funcionaba muy bien. Descomposición catalizada. Hay tratamiento biológico, no ha dado tanto resultado el tratamiento biológico, pero se puede hacer. Y hay tratamientos que casi todos se hacen en el país, por ejemplo, como la pirólisis, la incineración, tratamiento térmico. Y pues acá en Colombia hay ya algunas empresas como CADE que hacen tratamiento con sodio metálico o con KPMG, que es un tipo, una variación a la del sodio metálico. Empresas públicas de Medellín también tiene cómo hacerlo. En fin, ya hay herramientas acá en Colombia. Lito también está haciendo, por ejemplo, el lavado con solventes. Algunas empresas hacen retrollenado. Y también queda la otra opción, que si está muy contaminado, si está en grupo 2 o grupo 1, normalmente lo que toca hacer es exportar los equipos. Pero vale la pena tener en cuenta que de acá, la parte más importante es que yo tengo que tener mis equipos identificados. Debo haber hecho los análisis, la marcación y saber qué voy a hacer si están contaminados, pero primero debo saber el estado que ellos tienen, que eso es
realmente lo que más nos compete ahorita de aquí a 31 de diciembre de 2024. Siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todos. En primera instancia, pues felicitar esta iniciativa de Transequipos. Yo soy de la IPSE y pues me pareció muy buena iniciativa de parte de ustedes. Frente a eso, digamos, yo quiero hacer más que una pregunta para ustedes, es como de pronto hacer en razón a la pregunta una lluvia de ideas de quienes estamos acá presentes. Tenemos casos de empresas que son operadores de red y que estando en zonas no interconectadas tienen situaciones pues que se ven obligadas a cumplir con la ley como lo acaban de mencionar. Sin embargo, ellos hacen una exposición de motivos en términos de que el número de transformadores que tienen es tan alto que el costo de realizar las tomas de muestras y obviamente todo el reporte y análisis del IDEAM pues implica unos costos bastante onerosos que digamos, en los tiempos en que está establecida la norma, lo ven difícil de cumplir. En ese sentido, y en la experiencia que tiene Transequipos, ¿hay alguna manera de generar un esquema de trazabilidad, una mesa interinstitucional? La idea, digamos, que yo quiero plantear y quisiera retroalimentación de ustedes es, ¿hay alguna manera en que uno, a partir de la fecha en que fue adquirido el equipo, le pueda hacer una trazabilidad y poder, digamos, sin hacer toma de muestra, preestablecer que por la fecha de construcción del equipo no contiene PCBs? La ¿Alguna manera respuesta es de sí en reducir? algunos casos. Depende de qué, depende de lo que te diga el fabricante. Si en la placa, y eso lo empezaron a hacer algunos fabricantes, sobre todo después del 2010, aparece que está libre de PCBs, eso es válido como un certificado. Otra ayuda que ustedes podrían tener es mirar, hay una herramienta estadística que se llama el muestreo estratificado. El muestreo estratificado está contenido en uno de los manuales de PCBs del Ministerio de Ambiente. Escoger, por decir algo, 100 transformadores y si son de la misma marca y del mismo año de fabricación, aplico esa herramienta que se llama muestreo estratificado y podría tomar menos muestras de ese lote, pero tendrían que ser, digamos, de la misma empresa, tienen que ser del mismo año, de la misma marca, para que sea válido. Margaret nos pregunta si una persona se puede contaminar con PCBs haciendo el análisis. Pues realmente sí, como todo, sí es susceptible de que uno se pueda contaminar haciendo análisis. Sin embargo, es que haciendo el análisis se manejan cantidades muy pequeñas. Entonces, no es una contaminación tan fácil, no es una contaminación tan como la tendría alguien que está con el equipo. Yo termino manipulando alrededor de 0,1 gramo de muestra o menos por cada equipo, mientras que el que está manipulando el equipo, pues sí está cerca a todo el volumen. Ok. El ingeniero Miguel Martínez nos pregunta si el transformador se diagnostica con presencia de PCBs, ¿el transformador se debe sacar de servicio o puede solo retirarse el aceite y volver a llenar con aceite nuevo? El primer, lo primero dentro de la Biblia de los PCB es que si el transformador está contaminado con una gran cantidad, yo debo evitar es que tenga fugas, que tenga hasta que sepa qué hacer con él. Si está contaminado y se debe disponer, no, yo no le puedo retirar el aceite. La única forma de eliminar es que yo pueda hacerle retrollenado. Si no le puedo hacer retrollenado, me toca disponerlo en el exterior. No puedo cambiarlo porque recordemos que si tiene más de 500 partes por millón, no está permitido por legislación. Yadira nos pregunta si un transformador nuevo se registra en el IDEAM en la fecha de compra o cuando se inicia su funcionamiento. Y si es del año 2021, ¿solo se debe realizar el marcado? Sí, si es del año 2021 en la placa debe decir que está libre de PCBs, entonces no tendrías que mandarle a hacer análisis porque si es del año 2021, el fabricante está en la obligación de haberte colocado en la placa que está libre de PCBs. Juan Carlos Guevara, te escuchamos y puedes activar el micrófono.
Buenos días para todos. Ernei, tengo la siguiente consulta. Luego que uno de los propietarios de los transformadores, un cliente, ha realizado un análisis inicial del PCBs y de pronto pues no ha salido contaminado el equipo, de acuerdo a la normatividad, con qué periodicidad o bajo qué condiciones está obligado el cliente a volver a realizar algún análisis de estos de PCBs a ese mismo transformador. Si el equipo no ha sido intervenido, no hay necesidad de repetir el análisis. Si el equipo es tocado por una máquina, se le hizo algo al aceite, hay necesidad de repetirlo. Pero no hay periodicidad para el análisis de bifenilpoliclorados. Debería ser una sola vez. Ok, muchas gracias, Ernei. ¿Qué tipo de sanciones se pueden tener ante el no cumplimiento de los plazos indicados por la ley? En la resolución en la resolución 1741 y 222 dice que hay multas económicas por el no cumplimiento. Sin embargo, las cantidades no las menciona. Listo, vamos a leer la pregunta de Ángela Gómez. Si el transformador se le hizo llenado de aceite, se complementó el certificado del aceite anterior, estaba no PCBs, el nuevo aceite dice también no PCBs. Pregunta, ¿se requiere el análisis de PCBs de todo el aceite? Sí, sí. Sí, porque ambos a mí me pueden decir que este aceite no tenía PCBs, el otro tampoco, y la máquina de tratamiento sí lo puede tener, que era lo que pasaba la otra vez con lo que se llama contaminación cruzada. Las máquinas eran las que terminaban contaminando los equipos. ¿Con qué frecuencia debe realizarse dicha revisión de PCBs? No, lo que les decía, yo debo hacer un análisis de PCBs como base. Y después de eso, si yo no intervengo el equipo, no hay necesidad de volverlo a hacer, no hay frecuencia. Podría hacer nunca si nunca lo vuelvo a tocar. Freddy Bañol, te escuchamos. Buenos días, Ernei y compañeros. Mi pregunta se basa en una pregunta que me hace un cliente y es, él tiene un transformador con PCBs, entonces me dice, bueno, lo tiene ya retirado de su funcionamiento y todo, pero me dice que cuál sería o cómo debería hacerse el tema de un plan de acción en caso de que él tenga algún derrame o alguna, digamos, sí, o alguna eventualidad, ¿cierto? Con el aceite de ese transformador, en caso de que tenga algún derrame, ¿cómo debería actuar él en ese, digamos, para esa actividad mientras logra hacer la disposición del transformador? Cristian, perdón, Freddy, él debería tener ese transformador dentro de algo que le contenga el 120% del volumen de aceite que tiene el equipo. De ese modo, si hay un derrame, no lo hay ni al suelo ni a la parte hídrica y él podría disponerlo. Eso sería lo principal que yo le diría y que mire que no vaya a tener fugas. Exacto, sí, ya confirmó que no tenía fugas, pero sí tenía era como esa duda, bueno, y en caso tal de que, cierto, una eventualidad tenga ese dato, pues, ve El ese derrame, contenedor. cómo tendría que actuar. Perfecto, gracias, Hernán. Yuli Tatiana Angarita, te escuchamos. Aló, buenos días. Sí, adelante. Mi pregunta la acaba de redactar. Bueno, si para el año 2020 no tenemos o no se registró el 60% de la marcación de los equipos, pero se piensa hacer para este año 2022, ¿ahí nos aplicaría alguna causal? En este momento, el que yo sepa, el IDEAM todavía no está sancionando por eso, ni el ministerio ni las CAR. Lo que tienes es que no dejarse encoger de la noche porque si llega el 2024, ya para el 2025, sí van a haber sanciones. Porque ahí es cuando empezaría realmente Colombia, pues ya lo que tienes que tirar es a no a cumplir el 60%, sino a cumplir el 100% lo más pronto que se pueda. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto.